Continuamos con argumentos. Gracias por estar en sintonía. Sus preguntas y sus comentarios en nuestras cuentas en redes sociales. Dentro de tan solo minutos voy a estarlos leyendo para hacerle esas preguntas a nuestro invitado de esta tarde, el ex rector de la Universidad Central de Venezuela, Luis Fuenmayor Toro, quien nos está dando su visión como también profesor universitario, el tema de los derechos de los trabajadores, la realidad política nacional. Hablaba de que también es importante una transición, un cambio de gobierno, pero también hay que ver desde el otro lado qué ha venido realizando la oposición en Venezuela. Bueno, hay dos sectores de oposición claramente definidos. Y hay uno de ellos que desde siempre ha jugado a que el gobierno se atornille en el poder. Ese es el mismo sector de las guarimbas, el mismo sector del karma de Guaidó, pues, del cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Eso no arrancó allí, digamos, eso no arrancó en el 2019, ¿no? Ellos vienen desde el 2001, que el 2001, a unos 2 años de empezado el gobierno de Chávez, ya había gente llamando a huelga general indefinida, sí, en 2001. En el 2001 hubo un paro parcial de petrolero de PDVSA, parcial, que en el 2002-2003 se hizo ya general con sabotaje, etcétera, etcétera. En el 2002 hubo el golpe. Todo eso son movilizaciones que denotan el inmediatismo de un sector. Hay un sector que es voluntarista, que cree que simplemente con hacerlo lo consigue, y que es inmediatista, que no puede esperar, las cosas son para allá. El argumento, me acuerdo, con el golpe del 2002 es que este país no aguantaba más, que tenía Chávez que irse ya en el 2002. Y fíjate, estamos en el 2023 y todavía el gobierno, no de Chávez, pero el gobierno en general es el mismo, pues lo que llaman la revolución bolivariana. Lo que llaman el proceso revolucionario, la revolución bolivariana. Ahora, entonces, dentro de ese sector no habrá pues quizá alguna reflexión de que esa vía inmediata no funcionó, porque ya ese golpe pues fue un primer... Claro. Ese sector golpista inicialmente, que también se abstuvo en las elecciones de 2005 y le dejó la asamblea totalmente al gobierno para que el gobierno hiciera y deshiciera con todas las leyes, ¿verdad? Paulatinamente ha venido decantándose, porque hay gente que tú ves ahora que estuvo allí y que no está allí desde hace tiempo, ¿verdad? Pero recientemente sufrió un cisma, pues. Esto que ha ocurrido con Guaidó, la separación de Voluntad Popular y de Guaidó del resto del G4, que ya entonces no es G4, sino G3, ¿verdad? Que fue una separación de ellos y un cambio de administración, porque al final el interinato continúa. Lo único que ahora no continúa con un presidente interino, sino que continúa ahora con los restos, pues eso no es una asamblea, es lo que queda de la asamblea elegida en 2015, que además finalizó su periodo en 2020. Pues. Bueno, ahora resulta que ellos tienen todavía ese gobierno interino, lo que al final pero tienen el control de los activos de Venezuela en el exterior. Lo que al final significa que el problema es el control del dinero, el control de los activos, el control del SINGO, el control de los fondos congelados, el control de los fondos intervenidos, porque hay fondos congelados del Estado, pero hay fondos intervenidos a particulares que están bajo sanciones, y que además no son fondos que se intervienen y se congelan allí para esperar a ver qué se decide, no, sino que se los empieza a utilizar desde el mismo momento en que se los congela. Pues. Están haciendo con esos fondos lo que hizo el gobierno, lo que han hecho los gobiernos europeos y el gobierno norteamericano lo hicieron con Libia, por ejemplo, donde, bueno, congelaron los fondos del exterior y el pueblo libio no los ha recibido de vuelta después de que mataron a Gaddafi en absoluto. Entonces, bueno, ese proceso ha sufrido recientemente un golpe muy fuerte y una división. Y uno encuentra ahora que incluso a Capriles Radosky y a Manuel Rosales hablando un lenguaje parecido, pero claro, lamentablemente lo están hablando ahorita, han debido enfrentar eso desde mucho antes, hace 5 o 6 años atrás. Pero bueno, de todas maneras, que lo estén haciendo ahorita implica que haya habido... se ha decantado como el gobierno también se ha decantado, hay deslaves en el gobierno lo que no ha hecho es dividirse hasta ahora, entre otras razones porque sabe que si se divide y pierden todos, y le tienen terror a que la oposición asuma el poder, porque si van a hacer lo que hicieron o que trataron de hacer en 2002, bueno, que es un revanchismo, por supuesto nadie va a entregar el poder. Por lo menos pacíficamente no lo van a hacer. Ahora, más temprano estaba el acto de aniversario del movimiento del socialismo, del MAS. Ellos convocaron diferentes partidos políticos, estuvieron allí presentes pues desde
Acción Democrática con Bernabé Gutiérrez, el secretario general, hasta también la Acción Democrática con Carlos Prósperi. Es decir, vimos en un evento masivo, sí, diferentes partidos políticos, Fuerza Vecinal, Los Nuevos, la COPEI, en fin. Entonces ellos hacían pues este llamado a la reflexión de los partidos políticos, a centrarse en un nuevo camino, en el marco hacia una unidad que permita justamente encontrar estas soluciones para los problemas que veníamos mencionando. Una unidad verdadera, pero esto es fácil decirlo, pero sabemos que es muy complejo. El MAS, desde hace muchos años, está en la tesis del consenso, del diálogo, de la unidad. Y ellos siguen, digamos, son coherentes con su política. Uno puede estar o no de acuerdo con ellos en los distintos momentos, pero han sido coherentes, no han dado bandazos. Y por eso ese foro de esta mañana refleja exactamente lo mismo. Ellos continúan, pues. Ellos continúan haciendo esfuerzos por unir lo que algunos pensamos que no es fácilmente unible. Mao Zedong, el líder chino, cuando el Japón invadió China, y estaba enfrentado el Partido Comunista Chino con el Kuomintang de Chiang Kai-shek, Mao Zedong dijo, en el frente antijaponés, o sea, llamó a crear un frente contra los japoneses, que eran los invasores. Y dijo, en el frente antijaponés, unir a todos los susceptibles de ser unidos. Mao no dijo unir a todos los chinos, no, porque él sabía que había algunos chinos que estaban con los japoneses, que no eran susceptibles de ser unidos. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita también, no toda esa oposición es susceptible de ser unida. Eso hay que entenderlo. Habrá que hacer los esfuerzos y seguir diciendo, estamos de acuerdo, pero no confiarse en que eso va a ser posible, no. Ahí podrá ser posible una alianza mayoritaria que la que existe actualmente, que tome a la gente de Un Nuevo Tiempo, que tome a la gente de Primero Justicia, de Capriles Radowski, etcétera, que de repente ocurre un milagro y entonces Ramos Alup se acerque a su compañero Bernabé de toda la vida, pues, y entonces también se reúna. Pero habrá sectores que no se van a unificar allí. Eso es un elemento importante a tener en cuenta. Y el otro elemento es ¿qué opina la gente sobre ello? Porque uno de los problemas que hay aquí es que la gente es incrédula ante la política y ante los políticos y ante los partidos. Así como no creen en el PSV, ni creen en Maduro, ni creen en Jorge Rodríguez, ni creen en Cilia Flores, no creen en ellos, porque bueno, para creer en ellos hay que estar muy cegado por el fanatismo. Es un 80% de la población que dice sentirse cansada, 70%, según distintas encuestas. Ahora, esa gente también está desencantada del otro lado, no ve oposición. Y entonces, mientras no surja un sector, un grupo, un liderazgo que logre llamar la atención de esa gente nuevamente y que acabe con esa desesperanza y con esa actitud que ya es casi estructural de no ir a votar, hasta que eso no ocurra, es difícil que nosotros podamos avanzar positivamente en Venezuela. Yo creo que a eso es donde hay que llamar la atención, enfocarse en ese liderazgo, en esos grupos, porque muchos de los grupos que surgen y que salen, desde que salen uno los ve que están prácticamente copiando lo mismo que hicieron en el pasado. La corrupción campea en esos grupos como campea en el gobierno, entonces bueno... y ya hay quienes se han deslindado justamente de ese tema de la corrupción. Hay gente que claramente ya ha dicho, tiene el caso de Manuel Isidro Molina, que es precandidato presidencial. A mí no me parece mal Manuel Isidro como presidente. Lo que le he dicho a Manuel Isidro es que él me tiene que convencer a mí que tiene suficiente fuerza para gobernar. Y para ser electo, pues. Entonces, bueno, si él me demuestra que tiene suficiente fuerza, bueno, yo lo acompaño, y si ganara, pues no tendría ningún problema en acompañarlo. Pero ese es un caso, pero así como Manuel Isidro, hay otros grupos, incluso salidos del chavecismo. Es que hay muchos candidatos. Salidos del chavecismo, que están buscando, digamos, una opción distinta. Una tercera vía. Una opción distinta de los partidos que tradicionalmente han venido haciendo oposición en Venezuela. Ahora, profesor Luis Mayor, tengo que despedirlo, pero antes de ello quisiera un comentario sobre la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. La cumbre se celebra a partir de mañana en Buenos Aires. Ya Maduro anunció que no va a asistir por razones de seguridad, pero quisiera su visión sobre este nuevo relanzamiento, por decirlo de alguna forma. A mí la idea de la CELAC siempre me pareció positiva. Claro, yo no la veía como una comunidad como está incluyendo a todo el Caribe, por ejemplo. Yo la veía más
como una comunidad iberoamericana, más parecido a lo que Bolívar y Miranda avisoraron en su momento con la comunidad hispanoamericana. Bolívar habló de los que tenían un mismo lenguaje, una misma religión, una misma cultura, una misma historia. O sea, el Congreso Cristiónico de Panamá. Los hispanoamericanos, o sea, los que descendemos de España. Yo la extiendo a Portugal, por Brasil, porque también se parece, tiene la misma religión, el idioma es prácticamente muy parecido. Entonces, yo hablo de comunidad iberoamericana. Excluiría a los angloparlantes, por ejemplo, que tienen otra historia y que tienen otras culturas y que tienen otra... Sin embargo, eso no fue lo que se hizo. Lo que se hizo fue la CELAC, que la CELAC es la OEA sin Canadá y sin Estados Unidos. Bueno, me parece perfecto que esa comunidad exista. Ahora, esa comunidad tiene que ocuparse de los problemas de los países iberoamericanos y del Caribe. No ocuparse de que de proyectar un liderazgo al mundo entero ni nada por el estilo, que creo que fue el error que cometió Chávez en ese sentido. Que Chávez utilizó la CELAC mucho más en función personal de su proyección como líder mundial que en función de la unificación de los países iberoamericanos. Y entonces, claro, eso trajo enfrentamientos entre los colombianos, Uribe con Chávez, el otro, que impidió en un momento dado que la CELAC se consolidara. Ahorita hay una segunda oportunidad para que eso ocurra. Perfecto. Bienvenida sea esta segunda oportunidad y yo, bueno, creo que debe ser apoyada. Bueno, gracias por estar con nosotros a propósito de este comentario que hace. Ya para finalizar este segmento, nos quedan allí unas preguntas, pero bueno, ya las vamos a estar conversando y comentando luego de la pausa. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación, espero que se repita. Así es. Bueno, seguiremos muy de cerca los acontecimientos de cara a esa reunión de cumbre de estados, de jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Algunos analistas pues también avisoran que será una cumbre más pragmática, a diferencia de lo que fueron pues ediciones anteriores, como nos comentaba el profesor Luis Fuenmayor, más desapegada de ideologías, o al menos eso es lo que se espera por parte de muchos ciudadanos y habitantes de Latinoamérica. Esperan soluciones a tantos problemas que ha dejado la pandemia, y con esos anuncios que ha hecho las Naciones Unidas de posible desabastecimiento, el tema para América Latina en materia económica, en materia de alimentos, son cifras no muy alentadoras, y la idea es justamente que estos mecanismos de integración puedan dar respuestas en este sentido. Nos vamos a una pausa, ya regresamos con más argumentos.